Muchas gracias, Astolfo. Le damos la bienvenida al abogado Mario Cubi, subsecretario de Gobernabilidad. No lo vemos, pero entendemos, lo vamos a escuchar. Me da un comprendido, Mario. Buenos días. Stalin Poder le saluda. A ver si tenemos un comprendido. Abogado, Bueno, saben que escucho bastante bajo, disculpen. ¿Ahora me escucha con claridad? Hola. Algo mejor, todavía algo distante, pero bueno, muy buenos días a todos los que están en la cabina y a quienes nos escuchan, qué gusto. ¿Cómo está, Mario? Le saluda Stalin Poder. Me acompaña Alcides Montilla y Astolfo Cornejo en esta entrevista. Analizábamos nosotros, Mario, cuál era la ruta y el avance que tenía el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Decíamos que pierde interés en la Asamblea Nacional. Dos bloques concretamente, como la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, condiciona su participación en ser parte de la motivación para el planteamiento ante la Corte Constitucional, ¿no? de para la admisibilidad del juicio político a Guillermo Lasso. Y hablan de, en el 119, hablan de la Capítulo 2 sobre la concusión sobre temas de la administración pública. En esos temas están el cohecho, la conclusión y el pecular. Muchos entendidos dicen que es muy difícil, será muy difícil para la Asamblea la tarea de probar delitos por omisión. ¿Cuál es la visión que usted tiene ahora en este momento, en el escenario, cuando las fuerzas políticas, los bloques empiezan a tener criterios diferentes en relación al momento que se aprobó el informe de esta comisión que analizaba el tema del Gran Padrino? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, y ahora que los escucho mejor, primero qué gusto estar nuevamente con ustedes, espero pronto en persona. A ver, creo que es importante, y aunque muchos de los que lo escuchan seguramente la tienen clara, reforzar el proceso que formalmente todavía no existe ni siquiera solicitud de juicio político. Lo que se aprobó el día sábado es un meme, es un informe sin ninguna validez jurídica, ni de fondo ni de forma. Por lo tanto, técnicamente hablando, hoy ni siquiera ha iniciado la solicitud para tratar de empezar un juicio político. Punto número uno. Punto número dos, a pesar de lo dicho, como bien ustedes analizan, como dentro de nuestra Constitución solo se requieren de 46 firmas o votos de asambleístas para arrancar, y UNES tiene ese número, estimamos que puede empezar. Ahora bien, al comienzo lo iban a hacer el lunes, luego el martes, luego el viernes, ahora dicen que están pensando para la próxima semana, y que inclusive la solicitud para la que tendrían solamente los de UNES los votos todavía no aparece. Punto uno. Punto dos, que no hay argumento jurídico alguno y menos aún pruebas en contra del presidente de la República para hacerlo. Entonces parece que el revuelto que para hacer el informe pidieron 10 días adicionales porque no encontraban qué escribir, y aún cuando les dimos la ayuda y terminaron sacando la ridiculez de traición a la patria, lo sacan sin fundamentos porque no hay, ahora se siguen demorando. Veamos si finalmente se atreven a aprobarlo para pasar ridículo. Pero bueno, supongamos que lo pasan, insisto, no hay prueba alguna porque el presidente de la República no ha tenido nada que ver en estos hechos, pero si lo pasan, habrá que identificar en ese momento las causales. Sería irresponsable de mi parte adelantarme a decirle detalles al respecto hasta que no esté, si acaso está en algún momento esa solicitud, pero por lo menos hoy lo que pusieron en ese informe de comisión por omisión en delitos contra la administración pública es una barbaridad jurídica. Sin hablar todavía de la parte política, es una barbaridad jurídica. Imagínense que le están diciendo los delitos de cohecho, de concusión, de peculado, de enriquecimiento ilícito, que todos tienen la vinculación de incrementar patrimonio, de agarrar dinero a cambio de algo, por omisión. O sea, no agarró nada, entonces es culpable. Es un sinsentido, no solo jurídico, sino lógico, y no lo digo yo, como viceministro de gobierno, lo dicen juristas, tanto penalistas como constitucionalistas a lo largo del país, y se los hubiera dicho yo hace un mes siendo decano de una facultad de Derecho sin estar en el gobierno. Para empezar. Luego,
Pues bueno, veamos qué pasa. Después, si acaso se atreven a presentar la solicitud, y no digo se atreven por si acaso por valentía, sino porque no hay los argumentos, sería un invento A ver, jurídico. pero analicemos, Mario, lo siguiente. Sí, sí, Esto para avanzamos la comprensión Corte también de Constitucional. la ciudadanía. Entonces, la Corte Constitucional, en virtud del artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debe hacer una evaluación. Ojo, muchos hablan de forma, pero si usted revisa el numeral 2 de dicho artículo, sí existe la obligación, y esto en términos jurídicos, de hacer una subsunción del tipo penal que se está planteando a los que establecen el 129 de posible juicio político. Y ahí entonces hoy no hay. Ese es un análisis material de subsunción que debe realizar la propia Corte Constitucional, que hasta ahora se ha demostrado, más allá de que uno puede tener a veces diferencias ideológicas, como una Corte de primer nivel en materia de juridicidad. Por lo tanto, primero, cualquier pedido tiene que pasar por la Corte Constitucional y por lo menos hasta ahora no se ve mérito alguno para que eso se apruebe. Pero sigamos el hilo porque si acaso llega a pasar por la Corte Constitucional, eso vuelve a la Asamblea Nacional y tiene un proceso porque recién entonces inicia con esa aprobación de admisibilidad un juicio político formalmente, donde se presentan argumentos, donde deben presentarse pruebas, donde los diferentes actores, entre esos el ministro de Gobierno, el presidente de la República, presentarán sus descargos y entonces podría llegarse a una votación. En esa votación se requieren 92 votos de asambleístas. Y ahora sí, disculpa que me haya extendido, pero creo que es importante que la ciudadanía entienda que esto no estamos todavía en esa etapa. Faltan 4 pasos para siquiera llegar a pensar en algún tipo de votación. Lo del sábado fue una pantomima tarimera de un poco de grupos que como no trabajan de verdad en la asamblea, quieren levantar la manito y decir si estoy haciendo algo y fiscalizando. Ya vemos que a los pocos días, los mismos que dijeron que sí ese día para hacer show, se están arrepintiendo porque se dan cuenta que jurídicamente están pisando sobre, ni siquiera arena movediza, sino sobre nada. Y por eso poco a Muy poco bien, hay más Mario. voces que se empieza Una a cosa, encarar y a alejar de una esta. cosa es el No argumento quisiera jurídico. elucubrar todavía sobre el futuro, porque no me parece responsable, pero sí me parece que hay un nivel de responsabilidad respecto de aquellos que ya se dan cuenta que pasado el show del sábado, que no tenía consecuencias legales ni constitucionales, tienen que apegarse a derecho y empiezan a coger distancia de este ridículo proceso. Veamos los escenarios, Mario. Vamos a asumir que la Corte Constitucional da paso a la admisibilidad. Esto regresa nuevamente al Pleno, al Congreso, a la Asamblea. El Pleno tendrá que aprobarlo, se necesitan 92 votos. Usted dice que no hay argumento jurídico, que es un mamotreto en la orden constitucional y muy difícil se va a demostrar o se podría comprobar que el presidente está inmiscuido en cohecho, en peculado, en concusión o enriquecimiento ilícito. Pero esto es un juicio político y lo determinan los votos, la mayoría. Sí, no, porque Y en acuérdese que la Constitución de Montecristi, justamente para evitar los procesos que ya se vieron en algún momento en la historia ecuatoriana, incluye a la Corte Constitucional como parte del proceso para dotarle de este elemento de juridicidad. Por eso, aunque se llama juicio político y en nuestra tradición y memoria histórica tenemos que solamente de votos, en la realidad ecuatoriana de este momento, en el marco constitucional de este momento, valga además recordar, aprobado principalmente por los mismos que quieren activar el proceso en la Constitución de Montecristi, tiene un elemento de juridicidad y por eso, aunque entiendo la visión de querer hacer los conteos de cabezas, no me parece que es el momento adecuado y tampoco es un ejercicio en el que puede ingresar ahora porque falta mucho tiempo y mucho por suceder. Y acaso llegamos en un momento a ese escenario. En tiempos de ahora, los tiempos políticos son diferentes a los tiempos también jurídicos constitucionales. Y yo quiero preguntarle una cosa. ¿En qué momento está o se podría activar el tema de la muerte cruzada? ¿Es paralelo al juicio político? ¿Puede darse? ¿Y en qué momento y en qué circunstancia el presidente podría tomar esta decisión? Seguro. A ver, la muerte cruzada es una herramienta constitucional y legal que está reconocida en la propia Constitución de Montecristi, aprobada por los que hoy parecen olvidarse de lo que redactaron y aprobaron,
que la puede activar el presidente de la República en cualquier momento. No existe una limitante constitucional o legal de cuándo lo puede ejercer. Respecto a su pregunta en concreto, podría ejercerlo de nuevo, en el supuesto que se presente una solicitud que den los 46 votos y que pase la Corte Constitucional, sí, jurídicamente puede hacerlo. Sin embargo, no está en nuestros planes, no está en nuestras recomendaciones en este momento, porque de nuevo, trabajamos día a día, paso a paso, en virtud de la realidad que se nos pone al frente en este momento. Correcto. Todavía ni siquiera hay la solicitud. Mario, Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Alcides. Gracias. Un saludo para el abogado Mario Cuy, subsecretario de Gobernabilidad. Estoy leyendo, Mario, a doña Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática. Ella dice que hoy día se van a reunir con Pachacutic para plantear un texto alterno de juicio político contra el presidente. No se sabe si sea un texto alterno el que finalmente lo deberán enviar a la Corte Constitucional. ¿Qué le hace pensar este tipo de propuestas, Mario? Bien, así es. Lo primero, desde el gobierno nacional nosotros somos muy respetuosos de la labor de fiscalización que tiene constitucional y legalmente la Asamblea Nacional. Así que dentro de esas competencias ellos tienen todo el derecho a revisar lo que consideren necesario revisar. Entonces, nosotros no vivimos ni del susto, ni del miedo, ni de la expectativa todo el día. Nosotros estamos dedicados a gobernar y a trabajar para servir, que es realmente nuestra obligación, a intensificar el trabajo en territorio, a intensificar la entrega de obra. Por eso el presidente de la República, en respuesta a lo que entendemos como un llamado ciudadano, ha decidido aumentar la parte de inversión social, particularmente en salud, en hospitales y medicinas, que esperamos en las próximas semanas y meses que siga notando cada vez más en el territorio. Por eso yo, de hecho, ahora mismo estoy desde ayer haciendo recorridos por la zona de Tarifa y en la costa. Estamos también revisando las novedades con el ciclón y con las inundaciones del Chone. Mario. Volviendo a su pregunta, es que le digo esto porque el país está envuelto y se sigue dando vueltas a un mismo tema que todavía ni siquiera existe, cuando lo que necesita este país es productividad y seguir adelante con lo que necesitan las familias ecuatorianas. Si seguimos delucubrando, seguimos un mes entero en una conversación que todavía ni siquiera existe. ¿Qué le puedo decir? Que bueno que sigan pensando y revisando argumentos. Cuando ya presente alguno la solicitud formal, si acaso se presenta, podemos revisar el fondo. Mientras tanto, son asambleístas teniendo conversaciones de su trabajo de fiscalización. Ojalá, además de eso, se pongan también a conversar y a trabajar en temas importantes como las reformas constitucionales sobre la seguridad nacional, que desde el gobierno se presentaron ya, se han defendido, que ya hay informe de primer debate, para que por fin las Fuerzas Armadas puedan salir a combatir al narcotráfico, al lavado de dinero, a los extorsionadores, que son los principales problemas de los ecuatorianos, y no solo pasen en el show. Mario, en este país de los mal pensados, por ahí ya muchísimos en las redes sociales y en los comentarios de los medios andan diciendo, mira, dice la Izquierda Democrática ya se viró, los Pachacutic ya se viraron, los socialcristianos también ya mismo y se viran. Algo ha hecho el gobierno y todo el mundo cuando piensa en algo es que ya se ha repartido la torta burocrática, Mario. Una respuesta suya. No entiendo y lastimosamente esa es la mala costumbre de la que tiene este país, ¿no? Vivir entre el show, los repartos. Creo que por eso muchos andan enojados y resentidos con el gobierno y desesperados por tumbar al presidente con cualquier excusa. Algunos ridículos por ahí hablaron de incapacidad mental, otros olvidándose de la dignidad que representan en la Asamblea Nacional, incluso llegando a estar cerca de la apología del delito, hablando de tomarse las calles. Cuidado con eso, no vaya a ser que la Fiscalía esté escuchando. Y entonces, en lugar de estar dedicados a trabajar y a dar respuestas concretas a los ecuatorianos, seguimos en elucubraciones y show. Nuestro trabajo no es ese, nuestro trabajo es dedicarnos a servir y atender e intensificar ese trabajo que se viene haciendo, pero que entendemos la ciudadanía solicita que se vea cada vez más y mejor en territorio. Y es eso a lo que nos vamos a dedicar. A los elucubradores y a los del show les dejamos que se dediquen a su parte. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Gracias, Mario. Continúe usted, Stalin. Solo que al final percibo por parte de Mario Cuy, su secretario de Gobernabilidad, con mucha confianza en términos de que esto no va a prosperar y que sea así por bien del país, porque lo que necesitamos es estabilidad en el país. Y hay otros temas fundamentales, como lo que estamos viviendo por este tema del crudo invierno,
y por el tema de la delincuencia y de la seguridad que demandan los ciudadanos como derecho fundamental, que el gobierno reaccione en términos de atender esta demanda insatisfecha, urgente, necesaria, que tiene que ver con la vida, y es el tema de la seguridad también. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos próximamente tenerlo presencial en nuestro estudio. Felicidades. Muchísimas gracias, Stalin, Alcides, nuevamente. Espero también pronto estar con ustedes. Siempre un gusto compartir criterios. Y solo un comentario, no me vayan a malinterpretar. No es por ego, sino porque no quiero que nadie se vaya a resentir que estoy asumiendo el rol de otro. Mi cargo es viceministro de gobierno. El subsecretario de gobernabilidad es otro que trabaja conmigo, solo para no cruzarlo. Perfecto. Bueno. Buena la precisión, Mario, buena la precisión. Éxito en discusiones, Mario. Agradecemos a nuestro invitado, exactamente. Nos vemos el día de mañana, Sin Amarras. Sigan con la